Buenos días, familia Trigo. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que todos muy bien y felices, contentos, si se encuentra bien. Y si no se encuentra bien, espero que hoy pueda encontrarse mejor después de estudiar la palabra juntos y de conocer más acerca de los secretos del reino. ¿Está listo? ¿Ya se abrochó los cinturones? ¿Cómo vino hoy con su... A ver, muéstrame si tiene sus carteles de amén. Amén, muy bien. Como siempre, Biblias en físico en mano. Amén. Ahora quiero que levante su mano si usted tiene un corazón listo, se preparó espiritualmente, tuvo su oración antes de comenzar. Si levanta su mano si usted oró antes de empezar, antes de comenzar hoy, de conectarse, dijo, Señor, enséñame hoy algo más de tu palabra. Amén, muy bien. Y si usted no lo hizo, le recomiendo de ahora en adelante empezarlo a hacer para que preparemos siempre nuestro campo, para que esta semilla pueda venir a nuestros corazones y dar fruto. Hoy tendremos lo que es parte de la lección número 11 ya, ¿verdad? De este curso de introductorio y estaremos abordando parte de continuación de la sesión pasada. Por eso es muy importante que haya repasado la sesión anterior antes de entender esta. En la lección anterior estuvimos aprendiendo acerca del agua, manantial y río figurativo. Ahora estaremos aprendiendo acerca del mar. Y si usted conoce físicamente cómo el río se conecta también con el mar y tiene mucho que ver con el agua. Pero antes vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias porque nos has regalado un día más para poder entender más concerniente a tu palabra. Te pido que en este tiempo todo lo que aprendamos acá sea 100% conforme a las Escrituras, que no sean nuestros pensamientos, sino que sea todo tu verdad alumbrando nuestras vidas y nuestros corazones. Te pedimos también que en este tiempo, si hay alguno que se encuentra un poco mal de salud, ya sea físicamente o igual espiritualmente, que puedas sanarnos con tu palabra y que puedas también darnos las energías y las fuerzas necesarias para poder escudriñar las Escrituras profundamente. Te pedimos también, Señor, que nos ayudes a perseverar hasta el fin y que esta palabra que estamos escuchando, que también podamos retenerla y producir frutos en su tiempo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estaremos entonces hoy leyendo todos el título juntos, leamos todos el título juntos 2 veces. Todos juntos. Mar, pescador, red, pez y barco figurativo. Una vez más. Mar, pescador, red, pez y barco figurativo. Y nuestra referencia principal será Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50. Si se fija acá, tenemos mucho por abordar, ¿verdad? Así que espero que usted venga listo, que no se esté quedando dormido. Si usted tiene sueño, levante la mano si usted tiene sueño. Honestamente, ¿verdad? Yo tengo un poco de sueño, pero estoy de pie. Entonces, si usted tiene un poco de sueño, lo que le voy a recomendar es que se ponga de pie y que tome notas mientras está de pie. Aunque aparezca nada más la mitad de su cuerpo, pero se puede poner de pie y empezar a tomar notas porque lo importante es que usted pueda retener todo el contenido de hoy. Hay mucho lenguaje figurativo que estaremos viendo en la sesión de hoy, así que empecemos. Vamos a, como siempre, leer Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50. Estamos hablando acá que habla acerca del reino de los cielos. Entonces recordemos siempre, Mateo 13 es igual a reino de los cielos. Y vamos a entender primeramente el significado figurativo de mar, pero para eso vamos a leer primero la referencia. Leámoslo todos juntos. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen ¿qué? Lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, cuando saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Entonces estaremos entendiendo un poco más acerca de lo que significa esta parábola concerniente al reino de los cielos. Entendamos primero las características físicas. El agua del mar no es potable, es decir, que esta agua usted no se la puede beber. Ahora, ¿usted sabía qué porcentaje de esta agua, obviamente sabemos que el agua del mar tiene ¿qué? Sal. ¿Usted sabía qué porcentaje de esta agua tiene sal? De todo el agua que usted mira en el mar, menos del 3% aproximadamente es sal. Pero por este 3%, el otro 97%, que es verdaderamente agua, no se puede beber. Se da cuenta que con solo un poquito de sal, ya toda el agua se vuelve no potable, no consumible. Estas características físicas del mar. Pero así también es un conjunto de muchas aguas recogidas. ¿Qué significa esto? Hablando en ciencias naturales, ¿verdad? Se refiere a que las aguas del mar recogen del agua de todos lados, de los ríos, del manantial y todas estas aguas que están en las diferentes partes del mundo,
vienen a ser recogidas y unidas hacia el mar. Por eso en la sesión pasada estábamos entendiendo el significado acerca de ¿qué? De río. Y entendimos acerca del agua. Pero también el río desemboca ¿a dónde? Al mar. Y es lo que vamos a estar estudiando en esta sesión. También en el mar habitan muchos peces que son seres vivientes. Y que a pesar de que estos peces pueden beber esta agua que está llena de sal, pero ellos viven en ese lugar. Entonces, estas son las características físicas. Vamos a entender ahora el significado espiritual. Leamos Daniel capítulo 7, versículo 2 al 3 y en adelante también, pero empezaremos primero leyendo el versículo 2 al 3. Y espero que usted, a la medida que nosotros estamos leyendo, está leyendo conmigo, ¿verdad? Pero también, cuando leemos la referencia, esto lo aprendimos de las lecciones de precurso. Cuando decimos Daniel capítulo 7, versículo 2 al 3, ¿qué dice usted? También lo vuelve a repetir. Sí lo está repitiendo, ¿verdad? Usted también. Daniel capítulo 7, versículo 2 al 3. ¿Qué dice? Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entonces estamos hablando que del mar salen ¿qué? Bestia. Y esta bestia aparece también con 4 vientos que estaremos aprendiendo en la siguiente sesión acerca de la bestia. ¿Qué tenemos que entender entonces? Daniel capítulo 7, versículo 17, que nos dice también, estos 4 grandes bestias son 4 reyes. Y acá, en esta clase, tiene que prestar mucha atención. Esto es algo que lo voy a poner acá al asterisco, para que usted lo memorice para la siguiente sesión y lo entienda mejor. ¿Qué está diciendo? 4 ¿qué? 4 bestias representan ¿qué? 4 reyes. Esto tiene que recordarlo para que entienda la siguiente sesión. Mire que se lo estoy avisando con tiempo. 4 bestias, 4 reyes que se levantarán ¿en dónde? En la tierra. Pero usted ya entiende el significado de tierra, porque estudiamos cuál es el significado de campo, que el campo es la tierra. Entonces, si esto es figurativo, igual cada uno de estos también va a ser figurativo. Vamos a ver a qué se refiere un poco más en Isaías capítulo 27, versículo 1. Leámoslo todos juntos. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz. ¿De dónde sale esta serpiente? ¿De dónde sale este Leviatán? Y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Está refiriendo entonces a bestias animales que están saliendo del mar. Por eso es muy importante identificar cuál es el significado figurativo de mar para saber que estas bestias, cuando surjan y salga su acontecimiento, nosotros poder reconocerlo. Pero así como el mar también no es literalmente un mar físico, sino ¿cuál sería el mar? ¿El Pacífico? ¿El Atlántico? ¿Cuál? Por eso no está refiriéndose a algo físico, sino a un significado espiritual. Leamos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua. Ahora que tiene que recordar otro asterisco muy importante, que el dragón representa que a la serpiente, que es el diablo. Entonces ahora usted ya sabe que cada vez que se hable acerca del dragón o se hable de la serpiente, se está refiriendo ¿a quién? A Satanás. Y lo ató por 1000 años. Es decir, que usted cree que Satanás literalmente va a venir del mar. Entonces usted ya no va a ir al mar en los días de Semana Santa o en los días de vacaciones. No, porque no está refiriéndose a algo físico. Entendamos entonces el Salmos capítulo 74, versículo 13 al 14, ¿a qué se refiere? Leámoslo todos juntos. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Magullaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Ahora usted tiene que entender, si aprendíamos el significado de agua, y agua era palabra de vida, pero también entendíamos acerca del agua que proveía, que no era de Dios, que era agua, también palabra de falsedad de Satanás, y esta agua no era pura. Entonces, póngase a analizar cuál sería el significado del mar, que contiene un agua que no se puede beber, que cubre toda la tierra, y que la mayoría de las personas también encontrarán seres vivientes en este lugar. ¿A qué se refiere? Vamos a entenderlo juntos. En Mateo capítulo 13, versículo 47, se refiere a una red en el mar que recoge peces. Está refiriéndose a 4 bestias del mar que son los reyes de la tierra. Y el dragón que sale de este lugar, que es la serpiente Satanás. El mar se refiere al mundo que está gobernado ¿por quién?
Miramos acá por Satanás, porque ¿quién es el que vive ahí? El Leviatán. Entonces, si ese es el lugar donde está viviendo el Leviatán, que representa al dragón y representa a Satanás, evidentemente el mar no es el lugar donde Dios mora, es el lugar donde Satanás mora. Pero se refiere entonces al mundo donde están ¿quiénes? Si es el mundo que se gobierna por Satanás, ¿quiénes son entonces estos peces que están ahí como seres vivientes? Vamos a estudiarlo dentro de las Escrituras. Avancemos un poco en entender Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 2. Quiero que lo leamos todos juntos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 2. Búsquelo con sus manos en sus páginas, por favor, ¿ok? No se quede nada más leyendo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 2. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto lo estaremos estudiando en la siguiente sesión. Ahora, tanto la lección pasada como esta, como las dos que siguen, están totalmente conectadas. Por eso le aconsejo mucho que preste mucha atención y que conecte y repase las 4 lecciones una tras otra para que le sea más fácil. Yo sé que al finalizar esta lección va a tener muchas preguntas, pero es importante que termine de ver las lecciones en consecuencia para que le sea más fácil conectar un punto con otro y lo entienda mejor. O sea, que si al final de esto usted dice, entonces, ¿qué significará la bestia? No hemos llegado ahí. Estamos primero con el mar, para que vayamos poco a poco digiriéndolo, ¿ok? Dice entonces, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entendamos entonces acá que está refiriéndose a un dragón que tiene que potestad sobre la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y entonces que tiene el poder, trono y autoridad se le da a esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces vamos a entender a qué se refiere acá. Miremoslo todos juntos, que en Apocalipsis 17, versículo 1 menciona que vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Se recuerda cuál era el significado entonces de la ramera, que es una mujer? Y esta mujer está sentada en muchas aguas. ¿Qué significa muchas aguas? Gran cantidad de agua, pero como esta ramera no pertenece al grupo de Dios y nos referíamos que significaba ¿qué? ¿Cuál era el significado de la ramera? ¿Se recuerda? Una mujer representaba figuramente a un... ¿Lo puede escribir en el chat de Zoom? Le doy chance, escríbalo. Algunos se están durmiendo, mejor escríbanlo para despertarse. Amén, a una mujer. Entonces, si estaba diciendo acá que ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, obviamente que esta pastor o esta entidad tiene que ser juzgada. La que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué significa? Que bajo de esta persona hay muchas aguas, representa muchas palabras. Entonces, entendamos, Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, leámoslo todos juntos. Me dijo también, las aguas que he visto donde la ramera se sienta, ¿son qué? Pueblos. Sígame. ¿Qué más? Muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué representan todos ellos? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Representa a el mundo. Entonces póngase a poner a pensar acá. Si está refiriéndose que un pastor está sobre muchas aguas, será entonces que literalmente el pastor está sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué representan cada uno de estos? Diferentes doctrinas, enseñanzas, iglesias y organizaciones, de las cuales este pastor tiene potestad. Pero que se representan todas estas muchas aguas, no se refiere a un tipo de agua. Si están bajo el grupo de Satanás, ¿qué tipo de palabra entonces se está refiriendo acá? Evidentemente a las palabras de Satanás y palabra mixta. Porque si es agua del mar, es un agua que no se puede beber para ser de vida, sino para contaminación. Vamos a ver entonces un poco el significado, un poco más, para que sea más claro. Mateo capítulo 4, versículo 19. Entenderemos el significado entonces que es pescador de red, pez, y el barco. En Mateo capítulo 4, versículo 19, es en el acontecimiento de la primera venida. Mirámoslo todos juntos acá. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora analice esto. Jesús, en el tiempo de la primera venida, conoce a los discípulos y los discípulos tienen como profesión física pescar.
No significa que pescaban espiritualmente peces y comían espiritualmente peces. No, ellos eran pescadores de verdad. Esa era su profesión. Pero cuando Jesús los conoce y se les acerca a ellos, le dice, venid en pos de mí, le dice Jesús, y los haré ¿qué? Pescadores, pero no de peces, sino de hombres. Entonces, si los discípulos se van a volver pescadores de hombres, entonces ya usted puede reconocer que son pescadores de ¿qué? ¿Qué significaría entonces el significado de peces? Ya está conectando, ¿verdad? Ahorita si va siguiendo punto por punto, va a ser más fácil entender esta lección. Miremos entonces en Habacuc, Habacuc capítulo 1, versículo 14 al 17, y vamos a entender cómo se refieren el significado de estos peces. Habacuc capítulo 1, versículo 14 al 17. Leámoslo todos juntos. ¿Okay? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por eso hará sacrificios a su red, y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción, y engrosó su comida. Vaciará por eso su red, y no tendrá piedad en aniquilar naciones continuamente. Amén. Fíjese bien entonces a qué se refiere acá. Está diciendo, no sean los hombres como los peces del mar. ¿Dónde viven estos hombres? En el mar. ¿Dónde viven estas personas? En el lugar donde hay mucha agua, es cierto. Pero agua potable que se puede beber para que ellos puedan crecer, ¿es agua limpia o agua mezclada con algo más? ¿Qué es el agua del mar? Es agua con sal. Es agua mixta. Significa entonces que compara a las personas como peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Porque evidentemente los peces en el mar, ¿usted cree que ellos se mueven y se quedan acá nada más? Hacen lo que quieren. Nadan de aquí para allá, por todos lados. Tienen todo un mar para nadar como les plazca. Ese es el trabajo que hacen ¿quiénes? Los peces. Esa es su vida diaria. Es el trabajo de ellos, moverse y nadar y nadar y nadar. ¿Qué hacen? Nada. Espero que usted no se vuelva como un pez, que usted tampoco nada, ¿verdad? Sino que usted va a hacer algo. Amén. Entonces, ¿qué dice? Sacará a todos con anzuelo. Fíjese lo que está diciendo Habacuc. ¿Los va a sacar a quién entonces? Va a sacar a los hombres con anzuelo. Literalmente, ¿los va a sacar con anzuelo? No. Significa que estos hombres que son semejantes a peces van a ser sacados del mar con una herramienta. Los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. ¿Usted ha visto que algún pez se emociona cuando lo capturan? ¡Me atraparon, me atraparon! Tal vez en Nemo. No sé, pero ni en Nemo el pez tenía más miedo que cualquier pez normal. Entonces analice acá, que está refiriéndose a hombres que cuando sean atrapados por el anzuelo y la red, estos van a venir alegres y regocijados. ¿Por qué? El pez no se da cuenta, pero el pez está viviendo en un lugar ¿de qué? De palabra mixta. Está refiriéndose a personas que estaban viviendo en un mundo de enseñanza mixta. Pero hay un anzuelo y una red que hace que ellos salgan de ese lugar y se dirijan a un mejor lugar. Por esto hará sacrificio a su red y ofrecerá ¿qué? Sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Entonces, entendamos ahora, vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Vamos a entender un poco más al respecto. Entonces, el significado figurativo de pescador. Entendamos primero entonces que el pez sería la persona o un creyente que se está moviendo ¿en dónde? En el mar y se mueve. Le hago una pregunta a usted. ¿Cuántos diferentes tipos de seminarios bíblicos o qué sé yo, instituto bíblico usted ha asistido? Probablemente este es el primero. Para ustedes dirán, yo he asistido a 3, 4, 5. Fíjense que desde que tengo memoria me he metido a discipulado, a este instituto, a liderazgo de mujeres, liderazgo de matrimonio, a grupos de enseñanza de jóvenes y se meten en esto y lo otro, de pareja y de concilio y no sé qué sé yo, más cosas. Asimismo, el pez se mueve de un lado a otro, ¿en dónde? En el mar.
Pero entonces, la red que lo calza y que lo agarra y lo saca del lugar de palabra mixta es la palabra. ¿Cómo se le convenció a usted de estudiar acá? ¿Le ofrecimos acá dinero? ¿Será que nosotros le ofrecimos, le vamos a dar algo, no sé, un premio especial al final? ¿Sabe que la única cosa que usualmente ofrecemos acá es un certificado? Y lo primero que le digo al inicio es, si usted se conecta por el certificado, mejor no se conecte. ¿Se recuerda que le dije eso? ¿Por qué? Porque usted tiene que venir acá por la palabra. Lo que yo le voy a ofrecer aquí es la palabra. Cuando usted fue invitado a este seminario, ¿qué le ofrecieron? Le ofrecieron un instructor bien amable, bien cool, bien guapo, bien esto, ahí te van a tratar súper bien. Eso fue lo que le dijeron. Lo siento si le dijeron eso, pero no. ¿Qué le ofrecieron para que usted se conectara acá? Dígame, lo está escribiendo en el chat. ¿Qué le ofrecieron? Y así voy a verificar si le ofrecieron lo que era o no. Amén. ¿Cómo le invitaron a este curso? ¿Qué le dijeron que iba a ser este curso? Palabra. Por eso usted llega a este punto y se conecta, porque usted quiere palabra. Otros ya se cansaron después de las primeras 5 lecciones, no han llegado hasta la lección 11. Usted ya llegó hasta la lección 11, porque tiene hambre de qué? De palabra. ¿Qué fue el anzuelo que se utilizó? Es 2 veces por semana, es en el horario que vos podés, que usted puede, que tú puedes, es el horario que más te calza. Pero te va a gustar, es bonito. Solo venía a la primera clase y te va a gustar. Así empieza el anzuelo. Y después la red que a usted le gustó. Hermano, esta palabra me encanta, quiero seguir estudiando. ¿Qué fue? La palabra. ¿Con qué lo atrapamos a usted? Con la palabra. ¿O alguien le está obligando a conectarse? No. Pero entonces el pez que viene, ¿quién lo guió? El pescador. Así como los discípulos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, os haré pescadores de hombres. Porque ahora el hecho de venir a pescar es venir a guiar a alguien hacia dónde. Venga para acá, venga para acá, venga para acá. ¿Usted ha aprendido algo? Levante la mano sinceramente. Hasta este punto. ¿Habrá algo que usted haya aprendido que haya sido diferente y que se haya dado cuenta que ahora lo ha aprendido conforme a la verdad de la palabra? Levante su mano. Si usted es una de esas personas. Amén. Entonces, la persona que usted lo pescó con cualquier anzuelo y utilizó la red de la palabra, esa persona lo estaba guiando para salir del entendimiento de palabra mixta y venir hacia dónde. El mar es el mundo, pero en el mundo, ¿quién gobierna el mundo? Lo leímos anteriormente. ¿Quién está en el mar? El Leviatán, Satanás, el dragón. Entonces, ¿usted se quiere quedar en el mar o se va a ir al bote? ¿No? ¿Dónde quiere quedarse usted? En el mar, usted hace lo que usted quiere. Va para aquí, va para acá. La enseñanza es la primera que venga. Usted puede creer como usted quiera. Nadie le dice nada. Usted puede escuchar este servicio en línea hoy, mañana escucha este otro allá, al día siguiente, el otro domingo usted quiere ir a la iglesia, el próximo domingo, no, hoy no quiero ir, el otro domingo dice, quiero probar esta iglesia, el otro domingo quiero probar esta otra. Ahí anda de un lado para otro. Usted se identifica con algo como esto. Hoy empieza un seminario bíblico en línea aquí, mañana empieza un seminario en la iglesia allá, al otro día empieza con una célula de mujeres y así. Por donde usted quiera va. Sin embargo, aquellos que son escogidos, recogidos por Dios, van al lugar donde Dios está. Buscan el lugar donde Dios está. Y entendimos en las sesiones pasadas, todos nos acercamos y queremos llegar al lugar donde Dios va a descender. Esa es la diferencia de los que están en el mar. Ahora, ¿qué entonces es el barco? Si usted sale del mar y se dirige al barco, significa que ya no pertenece al mar. Ya no está donde las palabras mixta. Ya hasta aquí, ya usted no está tocando las aguas que no son puras. Por eso se vuelve entonces el barco la iglesia u organización. Por eso repito, Jesús en el tiempo de la primera venida le dijo a sus discípulos, ya no os haré ¿qué? Más
pescadores nada más de peces, ahora lo voy a hacer pescadores de hombres. Van a volverlos a ellos entonces los discípulos, aquellos que van a evangelizar. Por eso los ríos, se recuerda el significado figurativo de río. El río, por donde va a ir el pez, lo dirige hacia el manantial. Se está fijando cómo una cosa conecta a otra. Significado figurativo de río eran los evangelistas. Y en el tiempo de la primera venida eran los discípulos. El río sigue el agua, pero ojo, el río no es el agua del mar. Va saliendo del agua del mar y se va acercando al agua que es más pura y más pura y más pura hasta llegar al manantial de agua de vida. Amén. Entonces, entendamos, el pescador se vuelve ¿qué? El pastor o evangelista, que con la palabra lo echa en su barco. ¿Sí está entendiendo? Este lenguaje figurativo es tan importante, porque esto se repite una tras otra parábola dentro de las Escrituras. Entendamos entonces que dice que el reino de los cielos es semejante a una red que fue echada en el mar y recoge toda clase de peces. Fíjese bien. ¿Cuántas personas empezaron este curso? Toda clase de personas. Pastores, líderes, evangelistas, miembros, gente que tiene 5, 10, 30, 40 años de ser creyente y personas que nunca habían escuchado la palabra. Ateos, católicos, no católicos, protestantes, presbiterianos, menonitas, todo tipo. Todos están escuchando la palabra. ¿Qué pasa si? Una vez llena, la sacaron a la orilla y sentado. ¿Qué empezamos a hacer entonces? Recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. ¿No le parece esto muy parecido a otra parábola que estudiamos al inicio, en Mateo capítulo 13 también? Que está separando peces buenos y peces malos. Peces buenos se echan en cestas y los otros los echan fuera. Ahora, fíjese bien lo interesante acá, que estamos hablando de peces, pero cuando habla de la separación de estos peces, menciona que así será el fin del siglo. ¿Cómo? Saldrán los ángeles. ¿Usted se recuerda cuál es el trabajo de los ángeles según Apocalipsis capítulo 14? Venían los ángeles con la hoz en la mano para cosechar. Este es el trabajo de la cosecha, que ya lo estudiamos anteriormente. ¿Qué está separando entonces? Las personas buenas y malas, está refiriéndose a los que hacen lo bueno. Oh, y le di dinero a mi abuelita. No. ¿Por qué? Apartarán a los malos de entre los justos. Comparando entonces los que están en las cestas, que son los buenos, son los justos, es decir, los que tienen la palabra, de los que no continúan con la ley. Este es el trabajo del reino de los cielos en el tiempo también de la segunda venida. Quienes estaban ayudándole a Jesús en el tiempo de la primera venida a cosechar y venían como a pescar hombres, los discípulos. Después los echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entendamos entonces que en el tiempo de la primera venida, ¿cómo teníamos que ser nosotros cosechados? Con la palabra. Le hago una pregunta a usted. ¿Usted fue un pez como este? ¿O un pez como este? ¿Estaba contento cuando lo agarraron en la red? O este que mire que no es que a mí no me gusta ese instructor, ni es que mire no me gusta el horario de las clases, no es que es muy duro, muy grotesco, no es que, y excusa, y excusa, y excusa. Y es que no me quiero conectar, es que no me agrada, es que no me gusta el tono en que habla el instructor. Es que el instructor, y me echan más fuego a mí, y se olvidan de lo que estamos acá hablando y de la palabra. ¿Qué tipo de pez fue usted? Dice que se lo voy a poner A o B. Y antes que usted lo ponga en el chat de Zoom, ¿sabe qué tipo de...? Yo estudié esta palabra hace mucho, ya hace mucho tiempo, pero la primera vez que lo estudié, yo era como el B. Así. Bien rebelde, no me gusta, es que no quiero. Y lo estudié la segunda vez, y la segunda vez era otra vez como el B. Pero la segunda vez dije, bueno, voy a ceder, y poco a poco me dejé echar en la red. Cuando me percaté de la importancia de la palabra. ¿Qué tipo de pez fue usted cuando lo invitaron? Le están rogando que se conecte, por favor, conectate, repone la clase, no perdás.
No, no me... Ay, bueno, me voy a conectar. Voy a ver si tengo tiempo. Ay, si llego a la casa me conecto. Así. Usted se comportó como el pez B o el pez A. Amén. Me gusta que hay mucho A. Amén. Yo sé que usted A, porque usted está conectado. Mire que usted llegaba hasta la lección 11. Usted llegó hasta acá. Usted es un pez como el A. ¿Cómo sale de usted? Como familia trigo. Algunos que vamos por la lección 11 y cuando yo digo familia trigo, no me quiero agachar, dicen uno. Decimos de los carteles de amén, no, es que no lo quiero hacer, me da pereza sacar. Tan fácil que es poner 4 letras. Entonces acá, ¿qué tenemos que empezar? Si estamos recibiendo la palabra de vida y nos estamos acercando al reino de los cielos, tenemos que empezar a cambiar nuestra actitud. Tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de recibir las cosas, nuestra forma de recibir la palabra que Dios nos da. Al inicio tal vez nos acostamos así cuando recibíamos la clase. Ahora que entendemos la importancia de la palabra, cambiamos nuestra postura y poco a poco vamos a ser ¿qué? Renovados en la palabra. Avanzaremos entonces, entendemos que si entendimos el significado de los botes y las naves, que estos que están sobre el mar, tenemos que entender qué se refieren ellos cuando aparecen dentro de las Escrituras. ¿Por qué? Porque no solo aparecen en el tiempo de la primera venida, sino también en el tiempo de la segunda venida. Vamos a entender el significado. Y acá les he puesto naves, botes, barcos, porque también depende de la versión bíblica que tenga. En algunos momentos le va a aparecer como naves, que son también botes del mar. Bote o barco. Vamos a leer todos juntos Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Leámoslo todos juntos. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Entendamos entonces, ¿por qué es importante esta referencia número 1? Esta aparece en Mateo, que es el tiempo de la primera venida, pero también se está refiriendo que esta es una profecía concerniente a la ¿qué? Segunda venida. ¿Por qué? Dice, así también como está describiendo esto en los tiempos del día de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre, ¿para qué? Para el tiempo de la segunda venida. Entonces entendamos acá, que ¿qué se refiere? En el tiempo del Noé que había un diluvio de agua, agua y agua. Y este diluvio de agua que creó, creó mar, porque eso se llama diluvio. Entonces, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero ojo, en el tiempo de Noé, Dios hizo el pacto que no volvería a derramar un diluvio como ese, ¿verdad? Y va a cumplir su promesa. Amén. Excelente. Entonces, si no va a derramar un diluvio físico, tenemos que entender cuál es el significado espiritual. Miremoslo acá que dice, porque como en los días antes del diluvio estaban ¿qué? Comiendo y bebiendo. Y usted ya entiende el significado figurativo de comer y beber. Lo estudiamos anteriormente. Ojo, la gente está comiendo y si lo relacionamos con el tiempo de Noé, en el tiempo de Noé estaban comiendo y bebiendo, pero ¿qué hacían acá espiritualmente entonces? ¿Qué estaban comiendo? ¿Alimento de vida? ¿Estaban bebiendo qué? ¿Alimento de vida? No. Por eso es que Dios utiliza a Noé, a una persona, para dar su palabra y que se arrepientan. Estaban ¿qué? Casándose y dando en casamiento. Estaban juntándose unos con otros, que también lo vamos a estar estudiando más adelante. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Ahora quiero que analice todo lo que sucedió en este tiempo. Cuando Noé está anunciándoles a ellos que Dios va a derramar ¿qué? Un diluvio y va a traer juicio. Está un momento anunciando que el arrepentimiento. Y la gente tiene que escuchar a una persona, que esta persona está anunciando ¿qué? Salvación. Lo que Noé está anunciando como un pastor es que va a venir un momento de destrucción. ¿A quién le está anunciando esto? Y esto tiene que memorizárselo bien. A las personas que traicionan delante de Dios porque se alejan de la palabra de Dios, utiliza Dios a una persona con el mensaje de salvación antes de que venga el tiempo de destrucción. Este punto es muy clave, lo vamos a estar abordando a mayor detalle en las próximas sesiones. Pero esta parte, no sé dónde poner el asterisco ya, póngalo acá, no sé dónde. Pero lo que tiene que entender, un grupo que traiciona y antes que venga la destrucción, está alguien anunciando que la salvación.
estos 3 puntos de traición, destrucción y salvación son los que usted tiene que poner en un asterisco para que le sea más fácil entender en las próximas sesiones. Ahora entonces, entendamos. Apocalipsis capítulo 8, versículo 8 al 9. Si hablábamos antes de leer acá, ¿verdad? Que el arca de Noé era literalmente como ¿qué? Un barco significaría en ese momento como una iglesia, una organización. Por eso decíamos que bote figurativamente representaba ¿qué? A una iglesia u organización. Porque técnicamente, ¿será que el arca tenía cara de iglesia? No, pero en el arca estaba una persona, fíjense bien, una persona que estaba siendo usada por Dios, que tenía la palabra de Dios. Entonces, en este tiempo, si usted quería escuchar la palabra de Dios, tiene que seguir a esta persona. ¿Se da cuenta cómo desde este momento ya había una persona que Dios elige con su palabra para traer salvación? Aquellos dirán, pero es que a mí no me caía bien Noé. Bueno, no importa, pero fue la persona que Dios escogió. Es que Noé era muy joven, es que no me gustaba la barba, es que se miraba muy sucio, es que tenía esto, es que tenía lo otro. Usted puede tener las excusas que usted quisiera. Pero si Dios escogió a esta persona con su palabra de salvación, les toca a todos venir a congregarse al arca. ¿Por qué? Porque después del diluvio, ¿dónde iba a estar Dios? ¿Con el pueblo o con Noé? Iba a estar Dios con Noé. Todos los que se acercaban al arca y se quedaban con Noé, se quedaban también en el lugar de salvación, en el lugar donde Dios estaba dando su palabra. Por eso es la importancia que usted, al escuchar la palabra de vida, ¿qué tiene que hacer? Seguir. No es solamente escuchar. Tiene que hacer caso, mi hermano. Obedecer, sigue la palabra, esa es la palabra de vida, camine sobre ese camino y lo va a llevar hasta el lugar donde Dios está. En el tiempo de la segunda venida, miremos Apocalipsis capítulo 8, versículo 8 al 9, que dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, es decir, que fue tirada. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que están en el mar, que son los peces y todos los animales marítimos. Entonces, que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Es decir, que en el tiempo de la segunda venida, estamos hablando que en el mar, ¿qué está? En el mar, la tercera parte del mar se convirtió en sangre y la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar también murieron. Y todas las naves, no, la tercera parte de las naves. De la tercera parte de las naves, bueno, eventualmente todas, pero primero empieza la tercera parte de las naves, ¿qué? Fueron, ¿qué? Destruidas. Entonces, entendamos a qué se refiere para que podamos distinguirlo en el tiempo de la segunda venida. Apocalipsis capítulo 18, versículo 17 al 19. Porque en una hora han sido consumidos tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves, ¿está hablando de las naves del cielo? No. Estábamos hablando anteriormente de las naves que están en el mar. ¿Qué son las naves que están en el mar? Botes más largos y más grandes, ¿ya? Pero entonces, todas esas naves tienen ¿qué? Piloto, el conductor de la nave, del bote, del barco. Está hablando ahora entonces, siendo consumidos tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves, es decir, que ahora se está refiriendo no solamente al barco, se refiere al que está conduciéndolo, se refiere a los que están viajando, que se montaron para ir en el barco, todos los marineros, que son los que trabajan para el piloto en el barco, todos los que trabajan en el mar, ojo, se pararán lejos y viendo el humo de su incendio, porque se empiezan a quemar y destruir los barcos, ¿qué harán? Dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas. Y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ay, ay de la gran ciudad, a la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas. Usted ya entendió el significado de riqueza. Pues en una hora ha sido desolada. ¿Qué quedó entonces? Nada. Entienda entonces ahora el significado espiritual de esto. Mírelo bien. Que está hablando de pilotos, naves, marineros y todas las personas que están trabajando en el mar, en estos botes,
estos botes están siendo destruidos. Si los botes acá están representando iglesias que tienen muchas riquezas, pero que están siendo destruidas, ¿serán estas las iglesias de Dios o las iglesias de Satanás? ¿Será entonces este el lugar donde tiene palabra de Dios o palabra de Satanás? Miremoslo entonces y entendámoslos todos juntos. Cuando miramos los tipos de mares, va a poderlo entender un poco mejor. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 6 y Isaías capítulo 27, versículo 1, se distinguen los dos tipos de mares. Apocalipsis 4 habla acerca, y para que lo entienda, acerca del trono de Dios, que dice, delante del trono de Dios había como un mar de vidrio semejante al de cristal. Entonces, si está refiriéndose a un mar de vidrio, mar de cristal que está en el trono de Dios, este es el mar concerniente a Dios. Es decir, que este mar es de agua limpia, pura como el cristal. Por eso es de vidrio, usted puede ver a través. Esta parte tiene que, yo sé que hay muchos que se confunden en esto, pero eso preste mucha atención acá. La lección de hoy es de conectar punto tras punto. Intente escribir un poquito menos y prestar más atención y después va a poder escribir mejor. Entonces, este mar al que se refiere acá es el mar del trono de Dios, que es de palabra 100% verdad. Pero también Isaías 27:1, en aquel día, dice, castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz. Acá describe al Leviatán, la serpiente tortuosa, que matará al dragón que está en el mar. También significa, este es el otro mar, el mar de enseñanza de palabra mixta, que es palabra que no es el 100% de la verdad. ¿En qué mar quiere estar usted? Si usted quiere estar en este, necesita seguir el río, llegar hasta el manantial, a la fuente, la calle de oro, y llegará entonces al lugar donde está el trono de Dios. Entendamos entonces, punto por punto, el mar de Dios y el mar de Satanás. El mar de Dios es el mar de vidrio como cristal, y el mar de Satanás es el mar que está siendo gobernado por el dragón, que es Satanás. El mar de Dios representa ¿qué? Las palabras de Dios. Y el mar de Satanás representa ¿qué? La palabra de Satanás, ¿en dónde? En el mundo. Entonces, entendamos ahora que los tipos de nave y botes se está refiriéndose que hay un piloto, un capitán, marinero, y los viajeros que trabajan también en este barco. Si usted ahora entiende que hay dos tipos de mares y hay dos tipos de botes, hay un bote de salvación que le anuncia salga del mar, véngase para acá, y hay otro que es un bote que va a ser destruido y que permanece en el mar y es destruido en el mar. Se está dando cuenta que ambos botes, uno está saliendo del mar y por eso se monta en el bote. Y el otro vive en el mar, sí está en el bote, pero permanece en el mar. ¿Está viendo la diferencia? Este se va a acercar ¿a dónde? Al trono de Dios. Y este se va a quedar en las palabras mixtas de enseñanzas que no son 100% conforme a la palabra. Entonces, analicemos punto por punto. Si tenemos entonces que en el bote, físicamente las características son que todas estas personas, o la mayoría, trabajan y son parte del bote. Asimismo entonces, si el bote era el significado figurativo para representar a una iglesia u organización, ¿qué sería entonces lo demás? Empecemos. El bote representaba al barco o a la iglesia u organización. Entonces, ¿qué sería entonces el piloto? ¿Sí lo puede escribir en el chat de Zoom? ¿Qué representaría entonces el piloto que dirige y maneja el barco? ¿Quién sería la persona que dirige y orienta todo y la dirección del barco? Amén. Un pastor. El pastor sería el piloto o el capitán que se encarga de dirigir el bote, dirige a la iglesia como quiera. Entonces, ¿quién serían los marineros que trabajan para el piloto? Porque, ojo, el piloto necesita que muevan las, no sé, bueno, yo no sé de cosas de bote, pero necesita que muevan, no sé, aspas, no sé cómo será, pero que muevan, si usted sabe más, qué bueno, que usted sabe de esas cosas. Yo nunca, la verdad, me he montado en bote, pero que muevan las cositas esas que se mueven de arriba para abajo para moverse a un lado, las cositas que dan vuelta, el motor y todo eso, ¿verdad? Qué bueno, que hay algunos que, parece que hay alguien que sabe de cosas de marinero. ¡Qué bueno! Me gusta. Hay uno que lo está escribiendo también. Me gusta. Amén. Gracias por su apoyo. Entonces, ¿qué serían los marineros que se encargan de apoyar para que el bote... ¿Usted cree que el piloto, él solo va a poder mover todo el bote? No. Necesita ayuda. Serían entonces estos marineros los líderes que se encargan de mover a todos. Ahora, ¿qué sería en la Biblia cuando en Apocalipsis mencionan los viajeros? Un viajero se monta,
Y iba a andar en el bote y un día se sale si quiere. ¿Qué serían entonces esas personas que un día entran a la iglesia, al otro día no me pareció, me voy? Voy para otro lado, no me gustó. Hoy quiero andar en yate, mañana quiero andar en lancha, otro día quiero andar en bote más grande, este me gusta porque tiene aire acondicionado. ¿Qué serían entonces los viajeros? Serían los miembros. ¿Se está dando cuenta cómo cada cosa conecta una con la otra y cómo Dios utiliza las cosas físicas para explicar lo espiritual? Entonces ahora usted puede entender mucho más. Leamos en Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Y cuando usted tenga tiempo, léalo todo el capítulo. Pero hay una cosa más que no abordamos acá, que es muy importante recordar desde Mateo capítulo 13. Leamos primero Ezequiel 47, versículo 1 primero. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas salían de debajo. Ojo, que ahora tenemos aguas que salen de debajo, del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Estamos hablando que hay aguas que salen de abajo. Pero también asimismo en el versículo 8 al 10, vamos a leerlo todos juntos. Leamos Ezequiel capítulo 47, versículo 8 al 10. Ezequiel capítulo 47, versículo 8 al 10. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta Englaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Amén. ¿Se está dando cuenta ahora lo que está pasando acá? Por eso desde el inicio le dije, el río desemboca ¿dónde? Al mar. Físicamente así pasa. Y espiritualmente también. Me dijo entonces, estas aguas salen en la región del oriente. Descenderán del Arabá. Pero ¿qué dice? Entrarán en el mar. Hay unas aguas que van a entrar al mar. ¿Pero para qué? Entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Significa que las aguas del río vendrán hasta las aguas del mar, pero las aguas puras del río van a sanar el agua del mar. Significa el significado figurativo del río, ¿se recuerda? Era un evangelista. Entonces, estos evangelistas llegarán hacia el mar con la palabra de verdad y empezarán a sanar todo el mar. ¿Con qué? Con la palabra. ¿Se recuerda las hojas también que sirve Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 3? Que las hojas también eran para la sanidad de las naciones. ¿Cómo sanábamos las naciones? Con los evangelistas. Por eso las hojas eran ¿qué? Evangelistas. ¿Se recuerda? Y estas hojas que también evangelizan con la palabra para sanar y traer vida. ¿Se está fijando cómo todas las lecciones empiezan a conectar una con otra? Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos. ¿Por qué dice dos ríos? Apocalipsis capítulo 22 también menciona. Y a uno y al otro lado del río de la gran ciudad. Apocalipsis 22, 1 al 2. En el lugar de salvación en el tiempo de la segunda venida, también hay dos ríos que surgen ¿de dónde? Del trono de Dios. Dice entonces, habrán muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, recibirán sanidad. Por eso usted dice, me percaté, hermano, yo estaba en el mar. Yo tenía palabra mixta. ¿Ok? ¿Y ahora qué hace? Si se da cuenta que recibe ahora la palabra de verdad, ¿qué sería entonces en este momento? Usted es como un pececito que está viniendo, ¿qué? El río. Por eso le llamamos todo el equipo de staff que está acá. ¿Cuál es el nombre que se ponen ellos al inicio? Evangelista. ¿Se había percatado? ¿Cree que le llamamos evangelista porque, para que suenen bien cool, que suenen bien como profesionales? No, porque el trabajo que están haciendo ellos, mientras yo estoy dando la palabra de vida, los evangelistas están como ríos guiándose hacia usted. Yo no puedo hablar y se lo he mencionado a todos. Yo no me puedo reunir con todos uno por uno porque imagínense cuántas clases tenemos, cuántos estudiantes hay, en cuántos países, ¿cuándo podré yo verlo uno por uno? No. Pero de una persona
sacan los ríos y los ríos, que son los evangelistas, empieza a repasar con usted, empieza a ayudarle a recordar las referencias, a hacer el repaso inicial, a platicar al final, contestar preguntas. ¿Se está entendiendo ahora todo el sistema y la organización? ¿Qué pasa entonces? Vivirá todo lo que entrar en este río. Usted va a recibir, ¿qué? Vida. Por todos estos evangelistas que están utilizando la misma palabra para repasar. Por eso hacemos tiempo de Zoom Café, por eso hacemos tiempo de grupo al final. A algunos no les gusta, se estresan, no quieren llegar, pero nosotros seguimos haciendo el esfuerzo. ¿Se da cuenta del trabajo que estamos haciendo? Junto a él estarán los pescadores. ¿Quién más se conecta en la llamada? Usted ni cuenta se da. La persona que lo pescó. ¿Quién lo invitó a estudiar? También se conectan en esta llamada. Usted no los mira. Y a veces usted está, quiero que se conecte. A veces no se conecta. ¿Por qué? Porque cree que está pescando solo a uno. El pescador cree que va y pesca nada más a uno. Pesca cientos de cientos. Por eso usted a veces no puede ver a la persona que lo pescó. Está un poquito ocupada. ¿Por qué? Están trabajando, pescando y pescando. ¿Para qué? Están intentando sanar todo el mar. Y eventualmente usted, no ahora, no todavía, eventualmente usted le tocará sanar también. Ahora, ¿qué le toca a usted? Antes de empezar a divulgar y presentar y evangelizar a otros, no, ahorita cálmese, relájese. Ahorita estudie usted. Termine usted. Y cuando usted termina, puede entonces invitar a otro. Ahora, en el camino se encuentra alguien súper hambriento, que tiene la misma más pasión que usted por la palabra. Pues ella lo puede ir trayendo. Y en el siguiente curso, cuando se abra, pues va a irlo invitando. Pero no se emocione tanto por hacer. Primero hacer en uno y luego poder ayudar a otro. Cuando usted se haya montado al barco, puede traer a otro. Imagínense que usted apenas está intentando subir al barco y ya quiere traer a otro y se van a caer los dos. Por eso, uno por uno al paso. Entonces, avanzamos a entender el significado figurativo de río que lo entendimos en la sesión pasada. ¿Se recuerda? En la sesión pasada entendíamos lo del corazón de los discípulos, los evangelistas. En el tiempo de la primera venida se volvía Jesús como el río de la palabra para los discípulos. ¿Se recuerda en el tiempo de la segunda venida? Habacuc capítulo 2, 14 mencionaba, porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ese es el cumplimiento. De cuando entonces la palabra de verdad va a empezar a cubrir toda la palabra mixta y la palabra de mentira tiene que salir. ¿Cuándo usted se da cuenta y vota la palabra de mentira? ¿Cuándo usted vota la falsedad de la palabra? Cuando recibe la verdad. Se da cuenta de la verdad y entonces, wow, ya no voy a creer de esta manera. Ahora voy a creer conforme a las Escrituras. Así mismo pasa en el tiempo de la segunda venida. En Isaías 11:9, que dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. También Isaías lo dice. Entonces, entendamos acá, Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y aquí se refiere, aquí está ¿quién? La gran ciudad, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Cuando el trono de Dios en el tiempo de la segunda venida, Apocalipsis 21, yo creo que ya se lo aprendió de memoria, ¿verdad? Vamos por la lección 11. A la lección 15 yo no le dejo a usted seguir si no se han memorizado todas las referencias que ya hemos dejado de tarea. Específicamente es las que tanto les pongo yo estrellitas, que tiene que aprendérselas, si no, no va a entender más adelante. ¿Ok? Nuestro trato. Mire que le estoy avisando con tiempo. Vi un cielo nuevo, pero ¿qué dice? El primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. ¿A qué mar se está refiriendo? El mar de palabra mixta en el mundo. Ya no existía más. ¿Cuándo? Cuando Apocalipsis capítulo 21, el reino de los cielos desciende. Que dice en Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Apocalipsis capítulo 13 habla acerca de la bestia del mar, que lo estaremos entendiendo también en la próxima sesión. Pero, entendamos acá, en el tiempo de la segunda venida, ¿a qué se refiere? Se recuerda Apocalipsis 22, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de acontecer pronto. Y la declaró por medio de su ángel a su siervo Juan.
¿Qué hace? Leamos todos juntos Apocalipsis acá. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ojo, léalo conmigo despacio para que no se pierda. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. ¿Este río de quién es? De Dios. Apocalipsis capítulo 4 lo menciona que es el mar de cristal que está en el trono de Dios. Salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. ¿Cuál es la calle de la ciudad? La calle de la ciudad que se describe en Apocalipsis capítulo, no se lo puse aquí, Apocalipsis capítulo 21. La calle de la ciudad. Dice, y a uno y otro lado del río, que produce estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Tiene entonces el río, a uno al otro lado está el árbol de la vida. Se recuerda el significado del árbol, que era un pastor. Está refiriéndose, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿A qué se refiere entonces el reino de los cielos en el tiempo de la segunda venida? Se refiere entonces a un lugar de salvación, donde a pesar de que hay un mundo de palabra mixta, llegará el momento en que se abrirá la palabra ante nosotros, y la palabra nos guiará. Si nosotros estamos aquí, o aquí, o aquí, teníamos falta de conocimiento de la palabra, teníamos palabra cerrada, no entendíamos Apocalipsis, no sabemos el lenguaje de Dios, no sabemos nada de la segunda venida, pues estábamos acá en el mar. Cuando empezamos a entender la palabra y nos estamos acercando a Dios y a su verdad y al 100% de la verdad, ¿qué está pasando? Es porque ya llegó el río hasta nosotros para sanarnos. Y usted dice, tenemos que llegar a este momento en que todos conozcamos el lugar de salvación. ¿Cómo vamos a encontrar el lugar de salvación? Siga escuchando la palabra del río, siga acercándose al río y sea como el pez que sigue este río hasta llegar al lugar donde está el manantial. Y del manantial que sale el agua de vida que fluye constantemente, que es el lugar donde Dios está derramando toda su palabra de verdad. ¿Cómo distinguimos este lugar? Necesitamos entender, obviamente, todo el lenguaje figurativo de la Biblia para reconocer cada uno de los acontecimientos. Pero también necesitamos ser aquellos creyentes que perseveramos y salimos de las palabras mixtas y las palabras de enseñanza de hombre y nos acercamos a la palabra de verdad. Por eso a este punto usted debería estar reconociendo qué es la palabra de verdad, qué es la palabra que no proviene de Dios. En Mateo 13, 47 al 50 entendíamos entonces que lo que va a suceder en el reino de los cielos, ¿qué es? Que seremos, ¿qué? Saldremos del mar, del mundo de palabra mixta, y seremos seleccionados ¿entre qué? Entre aquellos que queremos ser parte de la cesta, del reino de los cielos, y aquellos que no. Que al momento que recibimos la red, ¿usted se va a dejar atrapar por la red de la palabra o se va a poner al difícil? Tenemos que dejarnos atrapar por la red de la palabra. Asimismo, entonces, el reino de los cielos, cuando se pone en la cesta, ¿cuál es el significado de la cesta? Es la organización o iglesia, que es donde todos están siendo llevados para permanecer fuera del mar. Como peces, no nos quedemos en el mar, porque vamos a estar echados fuera, son los peces malos y que se quedan en el mar. ¿Usted se quiere quedar en el mar? Entonces, si usted no se quiere quedar en el mar, pero hágame así, como que está nadando. Vamos a hacer esa práctica ahora en adelante. Haga como que está nadando. ¿Qué tipo de pez es usted? Está nadando fuera del mar. Amén. Amén. Entonces, repasemos rápidamente el significado figurativo de mar. Aquí preste atención para repasar todo. El significado figurativo de mar era el mundo. El significado figurativo de pescador representaba al pastor o evangelista. La red representa a la palabra. El pez representa a una persona o creyente y el barco representa a una iglesia u organización. En la próxima sesión estaremos aprendiendo más al respecto de la bestia, cabeza, cuerno y cola figurativa. Específicamente también la marca de la bestia. Espero que estén muy emocionados y tal vez un poco decepcionado si no es lo que usted esperaba. Pero no importa, estaremos viendo conforme a las Escrituras cuál es el verdadero significado de la bestia. La referencia principal de memoria será Mateo capítulo 13, versículo 47 al 48. Vamos a cerrar ahora todos con una oración. Señor, te damos gracias por tu bondad hacia nosotros en permitirnos entender que hoy debemos de ser aquellos peces que salimos del mar. Te pedimos, Señor, que con la palabra que hemos sido traídos hasta acá, te pedimos que también podamos perseverar en ella y llegar siempre hasta el lugar de salvación. Ayúdanos a que todo lo que hemos aprendido hoy podamos ponerlo en práctica hasta el tiempo del fin para poder reconocer tus profecías en el tiempo de tu venida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y como siempre, terminaremos siempre todos diciendo que tenemos la misma palabra y crecemos todos en el mismo conocimiento de la palabra de Dios, diciendo todos, somos uno.
Familia Trigo de Dios, muy buenos días y nos estaremos viendo en la próxima sesión.